Bien, hoy los voy a invitar a buscar Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mateo 14. Repito, Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Se titula Jesús camina sobre las aguas. Y dice de la siguiente manera. Atención. ¿Sí? Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba allí solo. La barca, que se hallaba ya a muchos estadios de distancia de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, esta noche vamos a volver a hacer Lección Divina. Vamos a volver a hacer meditación de la palabra del Señor. Los pasos, rápidamente ustedes ya conocen los pasos. 5 pasos. ¿Cuáles son? Primero, Invocación, oración. invocar al Espíritu Santo. Lectura. Segundo, lectura. Tercero, meditación. Meditación, eso va entre la lectura, entre la segunda parte. Meditación. Cuarto, oración. Y por último, contemplación. Estos son los pasos, ¿sí? Pasos para meditar la palabra de Dios, para hacer de la palabra de Dios un método de oración diaria en nuestra vida. Entonces ya leímos el texto, ya lo tienen claro, ahí lo tienen en sus manos, lo están viendo. ¿Qué personajes aparecen ahí? A ver, personajes. Jesús y Jesús. Jesús. Pedro y los demás. ¿Sí? Pero Pedro va a aparecer en escena importante. Fíjense qué interesante. Este es un evento que fue exclusivo de Jesús con los discípulos. Es decir, la multitud no estaba presente mientras Jesús caminaba sobre las aguas. Entonces, si nosotros lo tenemos hoy en día es porque los discípulos nos lo han compartido, esa experiencia a nosotros, ¿no? ¿Quién más? A mencionar una multitud por lo que había pasado antes del texto. ¿Sí? Por lo que había pasado antes del texto, y Jesús despide esa multitud. Ya, ahí están, ¿cierto? No más. Frases, ¿qué frases les llamó la atención a él? Las frases que son tan maravillosas a él. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, hombre. Le dice: «Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, hombre?». Ese es el que más. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. ¿Y en qué parte está? Primero. Él los obligó a subir a la barca y a ir a la otra orilla. Estaba pensando ya en lo que sucedió. Otra. Tranquilo, estoy contigo. Tranquilos, no tengas miedo, yo estoy contigo, de acuerdo a la versión que ustedes manejan. ¿Qué otra? Dice que cuando Jesús los hubo despedido a la multitud, subió a un cerro para orar a solas. Subió a un cerro a orar a solas. Otra. Hay más. Miren, ahí está en la Biblia, ustedes están leyendo. Y la idea es que hagamos una composición y que nos... Ahí todavía falta, por ejemplo, una frase que es: si eres Jesús, si eres tú, haz que mándame ir sobre las aguas. Mándame ir caminando sobre las aguas.
Cuando los discípulos lo vieron andar sobre las aguas, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Gritaron llenos de miedo, es un fantasma. ¿Ya? ¿O hay algo otra por ahí que se les haya quedado? Recuerden que la idea es que en el momento de la lectura estemos concentrados y sepamos que leímos, para que no nos pase lo de siempre. Terminamos de leer, ¿qué leímos? Dice que, ahí dice, se refiere ¿Sí? a Pedro, ¿no? Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó, sálvense. Ajá, cuando sintió la fuerza de las olas y del viento, sintió miedo y comenzó a hundirse. Fíjense que todas esas frases son las que le dan la composición a lo que nosotros queremos. No había fe. ¿Sí? Y es que nos dice a nosotros lo que viene, que nos dice a nosotros la palabra de Dios, que tiene que ver con nosotros. El siguiente versículo es más bonito. ¿Qué dice? Al momento Jesús lo tomó de la mano. Jesús, vea, si les había pasado casi nada. Jesús lo toma de la mano. ¿Sí? Dice qué poca fe tienes. Ahí es donde le hace un reproche, ¿sí? Ahí es donde le hace un reproche. ¿Sí? Lo toma, pero le hace, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué has dudado? Tenemos fe. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar de pronto entonces a meditar como frase por frase el texto, ¿sí? Vamos a entrar a meditar. A ver, antes de entrar a mirar el texto yo tengo por aquí unos apuntes. Nosotros debemos tener en cuenta, y nos va a ayudar a lo mejor para entender mejor el texto, que la cultura judía, y es más, no solamente ellos, nuestra cultura tiene la idea de que entre más arriba se está más cerquita de Dios. Entonces por eso ellos, tanto esa idea de subir a la montaña, ¿sí? De hecho, las tablas de la ley, entonces ahí Moisés sube a la montaña. Abraham, para ofrecer el sacrificio de su hijo, sube a un monte, en fin. Ustedes se van a encontrar un montón de referencias de subir a la montaña. Entonces está la idea de que entre más arriba se está más cerquita de Dios. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Entre más abajo se esté, ¿qué? ¿Se está más lejos de Dios o se está más cerquita del enemigo? ¿Sí? O se está más cerquita del enemigo. Entonces, eso va a ser importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, entonces en este sentido, las aguas y el viento alborotado van a representar no solamente el peligro en el que ellos están, porque pues si usted está en una barca y empieza el mar a moverse y hay viento, ¿usted está en peligro o no está en peligro? Claro que está en peligro, y grave. Y si no sabe nadar, claro que por mucho que uno sepa nadar, en el medio del mar o de un lago grande, perdió. Pero no solamente eso van a representar no solamente los problemas y las dificultades que se nos presentan a nosotros, sino también el demonio y el mal. ¿Sí? Entonces esas aguas van a representar ¿qué? El enemigo, el demonio y el mal. Ahora, eso también tengámoslo en cuenta. Si nos contextualizamos en lo que nos viene narrando el Evangelio de Mateo, antes de esto Jesús ¿qué hace? La multiplicación, para decirnos a nosotros que cuando nosotros nos dejamos alimentar por Jesús tenemos fuerzas para entrar en esas dificultades que se nos van a venir. Fíjense que ellos, de hecho, si ustedes miran esos textos de la multiplicación de los panes, simbolizan ¿qué? La Eucaristía. Entonces aquel que recibe, que se alimenta de Jesús Eucaristía, tiene fuerzas para salir a enfrentar lo que se le venga. ¿Sí? Todo eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces ahora sí vamos a entrar a mirar el texto ya teniendo en cuenta esos detallitos que vale la pena saberlos. Dice: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. ¿Por qué? A ver, vamos a hacerlo entre todos hoy. ¿Por qué? Porque Jesús les dice: váyanse, súbanse a la barca, yo voy a despedir a la gente. ¿Por qué? Porque él quería estar a solos con Dios. No, para los que... no, porque la gloria es para el Señor. Y aquí tenemos que empezar a aprender nosotros, ¿sí? Fíjense que uno ve unas personas tan soberbias que creen que los milagros los hacen ellos y que quieren que todo el mundo se quede aplaudiéndolos. Y si Jesús les dice: váyanse, yo despido a la gente, es porque el Señor les quiere enseñar que la gloria es única y exclusivamente para Él. Para que cuando ellos ejercen sus ministerios no se les suba el ego a la cabeza. Para que ellos entiendan que siempre se le debe dar la gloria a Dios. Entonces, el que todos se hayan alimentado, el que todos hayan comido y haya sobrado incluso para los demás,
El único que debe recibir la gloria por eso es el Señor. Entonces el Señor les dice, váyanse en adelante, yo despido a la gente. Y vuelvo y repito, esta frase de Jesús le hace falta a muchos hoy en día, predicadores y todo tipo de personas que ayudan en la iglesia, que quieren lo hacen ni siquiera por amor al Señor, sino para que la gente diga, ay, esta persona como es. ¿Sí? Y ustedes le hacen un mal muy grande a uno cuando lo alaban por lo que uno hace. Ustedes lo que tienen que hacer por uno es orar. Eso sí, oren. De rodillas todo lo que puedan, siempre téngannos en cuenta en las oraciones, pero no empiecen, ay, usted cómo predica de lindo, ay, usted cómo enseña bonito, ay, tal cosa, no. Eso puede ser muy peligroso para uno si uno no está bien parado. Porque entonces uno empieza a decir, uy, sí, yo como que es... Y es peligroso, sí. Entonces es bueno que no lo hagan ni conmigo ni con nadie. ¿Sí? Ahora, lo segundo ya lo habíamos mencionado. Él los acaba de alimentar, y lo mismo que hizo Dios, por ejemplo, con Elías en Primera de Reyes 19:1-9, Él le da alimento para que tenga fuerzas y pueda seguir adelante, porque Elías ya no quería seguir. Entonces, cuando el Señor nos alimenta, nos está dando la fuerza para que en este camino de la vida nosotros sigamos adelante y afrontemos lo que van a tener que afrontar ellos ahorita, la dificultad que van a afrontar. Otra cosa interesante que decía ahí es que los manda a ir a la otra orilla. Ir a la otra orilla, ¿qué es? Les he dicho yo, ponerse en el lugar del otro. Hay que ponernos en el lugar del otro. Si no nos ponemos en el lugar del otro, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Entonces esa invitación de Jesús de ponernos en la otra orilla es, pónganse en el lugar del otro. Los otros también necesitan de ustedes, etcétera, etcétera. Dice, después de despedir a la gente, entonces, Jesús despidió a la gente ¿con el estómago lleno o con el estómago vacío? ¿Cómo los despidió? Jesús siempre nos va a despedir bien alimentaditos. Incluso cuando venimos acá nos despide bien alimentaditos con la palabra de Dios. Y nunca nos va a dejar solos, siempre nos va a dar las fuerzas que necesitamos, repito, para seguir adelante. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. Quiere decir que él se fue mediodía, pues no dice la hora, pero sí, al atardecer estaba solo allí. Pero aquí hay algo muy interesante. Jesús es una persona de oración. ¿Qué es orar? Es hablar. Jesús era una persona que siempre que iba a hacer algo importante o después de hacer algo importante, buscaba un lugar a solas para orar. Pero es interesante también esto de un lugar a solas. Porque es que nosotros hemos vuelto la oración algo muy superficial. Entonces estoy supuestamente orando y de pronto el televisor está prendido, de pronto hay ruido a un lado, de pronto me hablan. Y créanme, usted está haciendo oración y le hablan y usted para y mira a ver qué necesitan. Y cuando usted está haciendo oración, usted está hablando con Dios, que es el dueño del universo, que tiene poder sobre todo, que no tiene principio ni tiene fin. Así que puede venir, lo voy a decir así, puede ir hasta el obispo a preguntar por usted y usted ¿con quién prefiere hablar? ¿Con el obispo o con Dios? Con Dios. Eso es para decirles que cuando uno está en oración, por eso Jesús buscaba un lugar a solas, para evitar que la gente estuviera interrumpiéndolo, porque de hecho, si ustedes miran antesito, Jesús trató de irse a un lugar solo con sus discípulos y llegó antes la gente que él. Antes la gente llegó primero que él. Y eso es bonito si nos ponemos a pensar en que hay tanta necesidad de Jesús, tanto amor por él, que corremos antes y llegamos antes que él. Pero cuando Jesús va a sacar momentos para orar, entonces sube a la montaña. Ahora, en el pueblo de Israel se creía que si se subía a la montaña se estaba más cerca de Dios. ¿Eso para nosotros qué es? ¿Que tenemos que ir a Monserrate o a dónde? ¿Para nosotros qué es? Oración. Es decir, nosotros también tenemos, entre más arriba uno está más espiritualmente, más cerquita. Sí. Entonces ya no es bajo la mentalidad, o sea, para ellos era físicamente, coger y subir al cerro. Para nosotros es espiritualmente, es qué tanto oramos, qué tanto hablamos con el Señor, qué tanto nos encontramos con Él. Ahora, esto es bien interesante porque, a ver, ¿cuál es la principal característica? Ustedes han subido a una montaña. ¿Quiénes han subido a Monserrate aquí? ¿Y quiénes han subido a una montaña? ¿Cuál es la principal característica cuando usted va subiendo a la montaña?
El viento, el aire, el viento, se agita. Hay una característica fundamental. Usted empieza a subir a la montaña y algo pasa. ¿Qué pasa? Silencio. Que usted se empieza a alejar del ruido. Usted empieza a subir y empieza a sentir primero que se va alejando del ruido. Y entre más lejos usted esté del ruido, más se puede confrontar con usted mismo, más puede estar en contacto con el Señor y más puede escuchar al Señor cuando le quiera hablar o cuando usted le esté preguntando algo. Y usted no se han dado cuenta de una cosa, que usted está aquí abajo antes de empezar a subir y ve gente fumando marihuana, ve gente peleando, ve gente mal vestida, oliendo maluco, y desde arriba cómo se ve todo. Bonito, hermoso. Usted nos ha visto que usted se para arriba y dice, oh. Pero usted empieza a bajar y va llegando abajo y dice, esto era lo que yo veía desde arriba. Miren, aunque no lo crean, espiritualmente eso dice mucho. ¿Saben qué dice eso? Que entre más arriba estemos usted y yo, por medio de la oración, es decir, más cerquita de Dios, vemos todo más bonito. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a nosotros nos ha pasado? Que muchos de nosotros antes de encontrarnos con Jesús veíamos todo tan feo. ¿Qué sentido tiene vivir? Vea este país cómo está, mire qué porquería, mire cómo... En fin, ustedes ya se imaginan todo lo que... Y usted empieza a encontrarse con el Señor y dice, ay, tan bonito de esto, ¿no? Y empieza a ver como las cosas bonitas y empieza a decir, hombre, no es tan malo. Y si esto está mal, entonces vamos a ver cómo lo cambiamos. De arriba, es el sentido de subir a una montaña, todo eso es un sentido profundo, muy bonito. Entre más arriba estemos nosotros espiritualmente, vemos todo más bonito. Entonces, sigamos. Eso era como una puntilla ahí, porque Jesús de todas maneras subió a un cerro a orar. En este caso me imagino a agradecer al Señor y a tomar fuerzas por medio de la oración para lo que se viene. Dice, la barca, que se hallaba ya a muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. Vamos a imaginarnos la escena, ¿sí? Vamos a imaginarnos la escena. Ustedes se suben a un barco y se van. Y ya van lejos, ¿sí? Fíjense que ahorita nos va a decir que ya eran entre las 3 y 6 de la mañana, que es la hora, sí, más o menos esa es la hora que nos va a dar ahí. Ya iban lejos, ¿cierto? Y empieza el viento y el mar de alborotarse. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué pasa? Sí, están en una situación de mucho riesgo. Y aquí nosotros podemos ir pensando, yo en este momento me encontraré en una situación difícil. Porque recuerden que esto no era para ellos, esto también es para nosotros. Entonces pensemos, ¿cuál es la situación difícil en la que yo estoy ahorita, esa dificultad, ese problema, que siento que como que me están azotando las olas? Y para acabar de ajustar, ¿qué? ¿Ustedes no les han pasado eso? Que a veces lo cogen a uno una racha, es que uno dice, pero todo es desfavorable. Tengo tal problema, tengo tal dificultad, y por encima de todo el viento en contra, es decir, nada a favor, nada. Entonces, vamos a pensar nosotros cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones así. ¿Cuántas veces o de pronto alguien en este momento, o que esté aquí con alguno de ustedes, o que me esté viendo, esté pasando por una situación de esas? Una situación en la que ve problemas, dificultades, que todo está en contra, que nada le sale bien, que está en peligro, porque ellos estaban en peligro. Seguramente si se hunde la barca, ¿qué pasa? Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica bien difícil, puede ser una esclavitud a las drogas, una esclavitud al alcohol, puede ser que esté en proceso de una separación matrimonial, no sé, cualquier cosa cada uno de nosotros sabe y puede meditar en este momento que lo está zarandeando, que lo tiene así en peligro, que no sabe qué hacer, que no sabe qué camino tomar. Entonces hoy el Señor aquí nos va a dar una enseñanza a quienes estamos pasando en este momento por esas dificultades, o a quienes hemos pasado en la vida por esas dificultades. Hoy el Señor viene a darnos una enseñanza, y más que darnos una enseñanza, a darnos la solución. Así que hoy el Señor viene, vuelvo y repito, si alguna persona está pasando por una situación difícil, si alguien me está viendo o alguno de ustedes está pasando por una situación de esas,
Preste atención porque el Señor hoy le va a hablar. Y el Señor hoy le va a decir, o nos va a dar la ruta a seguir. Sigue. Ojo, a la cuarta vigilia de la noche, es decir, ¿entre qué horas? Primera vigilia de 6 a 9, segunda vigilia de 9 a 12, tercera vigilia de 12 a 3, es decir, de 3 a 6 de la mañana, le olvidé eso, ¿no? Dice, entonces, a la cuarta vigilia de la noche, ¿vino quién? Vino a ellos caminando sobre el mar. ¿Vino quién? Jesús. Jesús vino caminando. Aquí algunas cosas para mirar, mire. Caminar sobre el mar, ¿es posible físicamente para nosotros? No es posible físicamente para nosotros los seres humanos. Caminar sobre el mar es imposible. Entonces Jesús camina sobre el mar, sobre el mar, porque Él tiene poder sobre la naturaleza, sobre todo. Él tiene poder, Él está por encima de todo eso. Pero no solamente eso, es para decirnos que Jesús es aquel que camina sobre el demonio, el mal, el pecado, las esclavitudes, sobre todo. Entonces, Jesús es aquel con soberanía para caminar sobre cualquier problema y dificultad, la que usted sea, incluso sobre el mal y sobre el demonio. Dice, ojo, los discípulos viéndolo, ¿qué quiere decir viéndolo? Que vieron que era Jesús. Sí, ellos vieron que era Jesús. Pero aún así, dice, viéndolo caminar sobre el mar, es decir, viéndolo caminar sobre el demonio, el mal, los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo, viéndolo caminar sobre eso, sigue, se turbaron y decían, es un fantasma. Entonces, ¿qué hicieron? Se turbaron. Viendo que era Jesús, aún así, se turbaron y pensaron que era un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Un espíritu. Yo me puse a buscarlo y dice que es algo que es irreal, algo que no es. Entonces ellos se asustaron y pensaron que Jesús no era real. ¿Y cómo iban? Es decir, no es fácil creer que sea real que Jesús camine sobre el demonio, el pecado, la enfermedad, el alcohol, la opresión, cualquier cosa de esas. Entonces ellos creen que no es real que Jesús pueda caminar sobre eso. Entonces lo ven como un Fantasma. Dice, y se pusieron a gritar de miedo. ¿Qué hicieron? ¿Y por qué gritaban muertos de miedo si ya habían visto que era Jesús y era su Señor y era su Salvador? Y además había acabado de multiplicar panes y peces para todo el mundo. A ver, ¿por qué? ¿Ah? ¿Cómo? No creían en él. ¿Qué más? A ver, ¿qué les viene a ustedes a la mente ahí? Que el miedo nos paraliza y como que no somos capaces de darnos cuenta de la realidad. ¿Sí? Entonces es muy normal que el miedo nos paralice y que no nos demos cuenta que Jesús, aunque se quedó, estaba más cerquita de lo que ellos imaginaban. Y a mí me llama mucho la atención porque Jesús nunca estuvo lejos. Fíjese, se fue a un cerro a orar, pero nunca estuvo lejos, siempre estuvo pendiente de lo que les estaba sucediendo a ellos. Y nosotros debemos tener claro eso. Él siempre está con nosotros. Siempre está a nuestro lado. Ahora, ¿no nos pasará muchas veces a nosotros hoy en día eso como discípulos? Que cuando se nos viene el problema, la dificultad, como que nos paralizamos y nos da miedo y en vez de clamar por ayuda al Señor nos ponemos a gritar es muertos de miedo. Sigue, versículo 27, pero al instante les habló así Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no era un fantasma, que era real, que era Jesús, que tanto era real, que Jesús era el que venía caminando sobre las aguas, como también era real que ellos estaban en problemas y en dificultades. Es decir, que eso no es un invento de nadie, que era real, que no es un fantasma. Sigue y les dice, tranquilos soy yo. Se los confirma hablándoles, tranquilos soy yo. En esas versiones como dicen, tranquilos, ¿también dice así? Dice calma, soy yo. No tengas miedo. Dice calma, soy yo, no tengas miedo.
Entonces, en medio de esas dificultades, en medio del mal que nos persigue, en medio de los problemas que tenemos, en medio de tantas cosas, debemos de saber que el Señor está ahí con nosotros y nos dice que tranquilos. Y luego dice, no temáis. Vuelvo a repetir, según las estadísticas, según los que buscan datos, no tengan miedo o no temáis, o eso está 365 veces en la Biblia, es decir, que el Señor cada día nos dice, no tengan miedo. Entonces, nosotros como cristianos, seguros de que existe un Dios y que Jesús camina a nuestro lado, no debiéramos de tener miedo, no debiéramos de tener miedo. Dice, Pedro respondió, ¿quién respondió? Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque era el que estaba más unido que se... Si ahí estaban todos, ¿por qué Pedro? Es que él era el que estaba atravesando, él era el que iba. No, todavía no ha pasado eso. Bueno, todavía no lo habían nombrado como jefe de la iglesia, pero Pero la intención de los evangelios siempre va a ser que Pedro nos representa a todos. Así como yo le he dicho varias veces a usted, que Colombia votó por tal cosa frente a no sé qué, y a mí no me preguntaron. a mí tampoco. ¿Y quién votó por eso? El presidente, pero nos representa. A los que lo quieren, a los que no lo quieren, etc. Entonces, de alguna manera indica que en Pedro estamos representados, ¿quiénes? Todos nosotros. Ojo, Señor, si eres tú, ¿cómo? Si eres ¿Cómo así que si eres tú? A ver, ¿cómo así que si eres tú? Ya no habían dicho que lo habían visto, que era Jesús. Ya Jesús no les habló, no les dijo tranquilos, no tengan miedo. ¿Cómo así que si eres tú? Todavía. Miren, sencillamente la condición de nosotros los seres humanos es esa. Esa duda que todos los seres humanos somos así. ¿Sí? Dudamos y a pesar, mire, el Señor, ya sabían que era Él, ya les habló, ya les dijo, tranquilo, soy yo, y todavía sigue dudando. Pero la verdad, yo no culpo a Pedro porque nosotros todos somos así. Todos. Ahora, para acabar de ajustar y para probar, si hiciera Jesús, mire lo que le dice. Si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. ¿Ah? Poniendo a Jesús a prueba. Pero a mí esto me encanta, ¿sabe por qué? Porque Pedro le está pidiendo a Jesús que lo mande caminar a él sobre el demonio, el mal, los problemas, las dificultades, las enfermedades, sobre todo eso. Mándeme, Señor, que yo también pueda caminar, porque a ver, que Jesús camine sobre eso, ¿qué? Pues Él es Dios, al fin y al cabo puede. Pero si camina Pedro, a mí eso sí me llama la atención, y eso sí lo quiero ver, y lo quiero analizar. Entonces, Pedro quiere, y ojalá que nosotros quisiéramos también, que en medio de esas dificultades que estamos pasando, que en medio de este mundo que a veces está lleno de un montón de cosas, que como que sentimos que nos zarandean para allá y para acá, como que no hay salida, como que estamos en un peligro de muerte inminente, yo sí quisiera que nosotros también le dijéramos como Pedro al Señor, mándame a mí también caminar sobre eso. Que yo pueda caminar sobre ese problema que tengo, que yo pueda caminar sobre, fíjese, que no sea ese problema el que camine sobre uno, porque hay gente que uno los ve, que los problemas los llevan aquí. Los problemas van caminando sobre ellos y los tienen así como que no son capaces, que no pueden. Sigue. Ven, le dijo. ¿Cómo dice por ahí en otras versiones? aquí se ve. Camina. Hay una versión que dice camina. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Qué le está diciendo ahí? Mándame ir sobre las aguas. No, donde el Señor le responde, le dice, ven. Ven, Pedro. Ven, Pedro. Saltó de la barca y fue así. No, solamente es ese pedacito. Ven. ¿Qué quiere decir eso? Que lo siguiera. Que Pedro tiene que hacer algo, que Pedro tiene que ponerse en movimiento, tiene que ponerse en acción. Si quiere caminar sobre el demonio, el mal, los problemas, la enfermedad, lo que sea, tiene que hacer algo. ¿Sí? Tiene que arrancar. Decidirse. Sí, porque hay gente que dice, Señor, me estoy muriendo de hambre, pero que me caiga aquí la comida a la casa y no quieren. Entonces ese ven indica, hombre, hay que hacer, hay que... ¿Sí? Hay gente que no está dispuesta a hacer nada, quiere caminar sobre todo eso, pero no está dispuesta a hacer nada. Y cuando el Señor le dice, ven, camina, es decir, haz lo que te toca hacer a ti también. Sigue.
Bajó Pedro de la barca. ¿De qué se bajó Pedro? ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense que esto es una meditación que es para todos y que ustedes deben estar concentrados en... ¿Qué le quiso decir? De la comodidad. De la seguridad. Más que de la comodidad, es de la única seguridad que le quedaba, porque hasta este momento el viento seguía soplando y la barca se seguía moviendo. Vamos a dar cuenta ahorita que todavía esa situación está pasando. Entonces Pedro se tiene que bajar de su seguridad. ¿Acaso alguno de nosotros se quiere bajar de su seguridad para poder caminar sobre eso? ¿O acaso nosotros no somos de los que pensamos, no, es que si yo me quedo sin un peso, Dios mío, qué tal que lo necesite? Aquí el Señor le dice, bájese de esa seguridad y confíe en mi palabra de que usted va a poder caminar y hágale. Entonces Pedro se tiene que bajar de su seguridad. ¿Nosotros de qué nos tenemos que bajar? Cada uno tendrá que pensar de acuerdo a lo que está viviendo. Si de pronto no está caminando sobre esa enfermedad, sobre ese problema de alcohol, de drogas, de lo que sea, porque aquí hay alguno que tire vicio, no creo. Pero me puede estar viendo un muchacho que sea vicioso. ¿Sí? Y de pronto necesita bajarse, para poder caminar sobre eso, necesita bajarse de una comodidad. Así sea esa comodidad de que no quiero rezar. Porque hay gente que se siente muy cómoda porque le da pereza orar. Así sea eso, de algo te tienes que bajar. Y se puso a caminar sobre las aguas. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se puso a caminar. ¿Por qué me encanta esto? ¿Por qué? Porque entonces Pedro, ¿sobre qué caminó? Sobre el mal, el demonio, los problemas, las dificultades, sobre el miedo, sobre el peligro. Pedro caminó sobre eso. Vuelvo y repito, a mí me parece normal que el Señor, siendo Dios, camine, ¿cierto? Pero que lo haga Pedro. Ahora, Pedro, ¿por qué camina sobre las aguas y sobre todo eso que representa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obedece la palabra del Señor que le dice. ¿Es usted obediente a la palabra del Señor para caminar también sobre eso? ¿Sí? ¿Es obediente? Cada uno va a meditar. De pronto no será esa falta de obediencia a la palabra del Señor la que nos tiene a nosotros que no podemos salir de un montón de cosas y atados y amarrados. Entonces no se le olvide, Pedro, gracias a obedecer la palabra de Jesús, ponerse en acción, camina sobre el demonio, el mal, los problemas, las dificultades, y con el viento en contra. ¿Eso qué quiere decir? Que son de esas cosas en las que uno está, que uno dice, es que nada me es favorable, ni siquiera veo una lucecita así, nada, todo en contra mío, y estoy en un problema y antes se me viene otro montón encima. ¿No ha pasado eso? Que a uno se le viene un problema y ya mismo se trae otros encima. Sigue. Dice, lo repito, y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Ay, qué belleza, nadie me la dijo. Nadie me la dijo. ¿Usted quiere caminar sobre todo lo que le he dicho y que se lo he repetido tantas veces esta noche? Tiene que caminar ¿cómo? En dirección a Jesús. Hay otra versión que dice, creo que es la latinoamericana, con los ojos puestos en Jesús. Ese es el problema de nosotros. Ahí es donde está la dificultad de nosotros, que caminamos en dirección al dinero, al placer, al poder, a lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Y debemos caminar en dirección ¿a quién? A Jesús. Si Pedro se baja de la barca, caminando en dirección a otro lado, se hunde de una vez que se baje de la barca. Pero como Pedro se baja en dirección a Jesús y mirando a Jesús, con la mirada puesta en Jesús, Pedro camina. ¿Hasta dónde va a caminar? Ya vamos a ver, pero camina. Porque dice el texto que Pedro caminó sobre el lago. Sigue diciendo, pero al sentir la violencia del viento, ¿se dan cuenta que no se habían terminado los vientos? Que Jesús estaba ahí, pero el viento seguía con violencia. Se asustó. ¿Qué quiere decir eso? Sintió miedo de que se... No, eso quiere decir
que aunque Jesús vaya caminando con nosotros, no nos vamos a escapar de nada de eso. No vayan a pensar que porque entonces Jesús va caminando a nuestro lado, entonces ya el viento se calmó. O el demonio ya no lo va a tentar a usted. O no va a tener problemas, o no va a tener dificultades. Siempre van a estar en nuestra vida. Aquí la actitud es si nosotros somos capaces de tomar la actitud que tomó Pedro ahorita. Ya tomó una grandiosa. Decirle al Señor, ponme a caminar a mí también. Sigue. Pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué quiere decir? A ver, ayúdenme ustedes con la meditación de esta noche. Yo como no la preparé, entonces ayúdenme. A ver. ¿Ah? No se resolvía problema ni nada, entonces le dio miedo. Que sentir la violencia de los problemas, del mal, del peligro, le hizo dar miedo. ¿Y qué pasó? Quitó la mirada. Ahí está el problema. Claro, ¿cómo se dio cuenta que se estaba hundiendo? Porque puso a mirar los problemas y las dificultades, es el agua. Se puso a mirar y dijo, no, qué peligro esto, el viento, esto como el agua, me imagino las olas y todo eso es lo que pasaba. Entonces, claro, ¿qué mira más usted? ¿Los problemas, las dificultades que tiene y le quita la mirada a Jesús o va a perseverar en la mirada de Jesús? A ver, ¿qué? No, pues ¿Sí? ahí sí vienen los problemas en lugar de ese. Entonces, cuando usted tenga problemas y dificultades, no le quite la mirada a Jesús, porque se pone a mirar el problema y se hunde más. Y yo le voy a decir, tanta gente que hay un día hoy, sobre todo que uno lo ve en el robo, en las drogas, en el asesinato, en el placer desordenado, en todo eso, es gente que está mirando más todo eso y ha quitado hace rato la mirada de Jesús. Porque mire, nosotros también pecamos y harto. Nosotros también cometemos errores todos los días. Pero tenemos algo ahí y el Espíritu Santo nos alimenta. No le quites la mirada a Jesús y no dejes de caminar en dirección a Él. Porque aquí no hay ninguno con alas, ¿o sí? Yo el primero que cometo errores todos los días, pero yo le digo, Señor, vea, si alguna cosa te pido, no me dejes caminar en dirección a otro lado y que no quite la mirada de ti. Y hay que, es una pelea larga y dura y que habrá que dar hasta el final. Entonces también es una invitación que a pesar de que sean fuertes y grandes los problemas y las dificultades en la vida, nosotros siempre debemos de caminar en dirección a Jesús y con los ojos puestos en Él. Y a lo mejor esa sea la razón por la que muchos, vuelvo y repito, ya están hundidos en sus problemas y en sus dificultades y ya se los está tragando el demonio y el mal. Y casi que estoy seguro de que la razón es esa. La razón de que en el país inclusive cada vez vamos como que más para abajo y más para abajo es porque estamos quitando a Jesús y la mirada de Jesús y la dirección a Jesús. Ahora la dirección de, por ejemplo, nuestros gobernantes es si aprueban el matrimonio homosexual o no, y si les aprueban tener hijos o no, y si aprueban el aborto o no. Imagínate, cuando debieran de tener los ojos puestos en Jesús y caminando en dirección a Jesús, están puestos en eso. Y detrás de eso están haciendo un montón de cosas que no le convienen al país para robarse la plática y la gente cada vez sufriendo más. Entonces nos dejamos embolatar, nos dejamos distraer y detrás de todo eso hay otras cosas que sí son importantes y a las que no les prestan atención. Pero ojo, el problema no es que hayan problemas, dificultades, que exista el demonio, que exista el mal y que de pronto nos estemos hundiendo. Ese no es el problema. El problema es no hacer lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Gritó, sigue, gritó, Señor, sálvame. ¿Qué es ese grito primero que todo qué es? Ese grito primero que todo qué es? Oración. Oración. Le grita a Jesús, le grita, le habla. No es que Jesús sea sordo, pero eso ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos clamarle. Hombre, si te estás hundiendo, si estás cada vez más abajo, es más, si sigues para abajo, ¿qué pasa? Se ahoga. Entonces, ¿por qué hay tanta gente sumida en los problemas, en las dificultades, en la enfermedad, en la angustia, en la tristeza, en el alcohol, en las drogas y se sigue hundiendo?
¿Por qué no grita? ¿Por qué no ora? ¿A quién? A Jesús. Señor, sálvame. Entonces el problema no es que te estés hundiendo, porque vuelvo y repito, aunque Jesús vaya caminando con nosotros, vamos a tener todos los días problemas y dificultades. El problema sería quedarnos callados y no clamar al Señor. ¿Quién es el único que lo puede sacar de ahí ya? Jesús. Entonces quizás el único que nos pueda sacar de lo que estamos es Jesús. Y si no le clamamos, si no le clamamos por ayuda y le decimos, Señor, sálvame. Se sigue muriendo. Y ahí también es reconocer, o sea, ser humilde que Dios es la primera persona para uno, ¿sí? Claro, es que ahí no tiene otra opción. Ahí va ya en dirección a Jesús. No tiene otra opción, es reconocer que Jesús es el que le puede ayudar y sacar. Porque ahí Pedro hubiera podido gritarle a los amigos, ayúdame que me estoy muriendo. Bueno, vamos a suponer que Pedro empieza a gritarle a los amigos, ¿sería eso correcto? ¿A usted cree que a usted, sus amigos, los que caminan con usted lo van a ayudar como de que se ahogue? Y más si tenemos en cuenta de que estamos hablando de que... Lo dejan solo a uno. Y más si tenemos en cuenta que estamos hablando de que el mal alborotado representan el demonio, el mal, los problemas, las dificultades. De eso solamente nos puede salvar ¿quién? Jesús. Ah, los demás podrán ayudar y decir, sí Señor, corra, ayúdelo. Eso sí pueden hacer. Así que dile a tus amigos que te ayuden a orar. Pero que le clamen ¿a quién? A Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, a ustedes y a los que me están viendo, yo con el corazón en la mano no les puedo dar otra solución. Frente a lo que les esté pasando en su vida, frente a los problemas que tienen, frente a las drogas, al alcohol, frente a un hijo extraviado, frente a lo que ustedes quieran, yo no les puedo dar otra solución. Otros les van a dar un montón de soluciones, pero yo no tengo otra. La única solución que yo les tengo se llama Jesús de Nazaret. Y mal estaría darles otra solución cuando yo estoy convencido de que es la única solución que hay. Entonces, vuelvo y repito, frente a los problemas, dificultades, frente al demonio, frente al mal, frente al alcohol, las drogas, todas esas cosas que nos tienen oprimidos y que ya no nos dejan ser libres, yo no tengo otra solución para darles. Y los evangelios no van a tener nunca otra solución para darles. Los evangelios son cristocéntricos, es decir, todo apunta a Jesús. Versículo 31. Sí. Jesús tendió al punto la mano y lo agarró. Entonces, esa oración, ese clamor a Jesús, ¿Jesús qué hace? Tiende la mano y lo agarra. Ahora entienden por qué yo no les puedo recomendar otra cosa. Porque yo no les puedo dar otra solución que no sea Jesús. Porque el único que te va a agarrar de la mano y te va a ayudar es ¿quién? Jesús. Ahora, ¿ustedes quieren estar agarrados de la mano de Jesús o de un chamán o de yo no sé quién por ahí? Porque hay gente que... ¿Hay gente o no hay gente que está agarrada de la mano del demonio? Chamanes, cuarzos, un montón de tonterías, ¿no? Ídolos, dioses falsos. Entonces, Jesús te va, si le clamas, si le dices, Señor, sálvame, Jesús te va a agarrar de la mano. Lindo, Jesús te coge de la mano. En medio de un mar enfurecido, en medio de un viento en contra, Jesús te toma. Es una imagen bonita. Jesús tomado de la mano de su discípulo que clama a Él. Y eso que hizo con Pedro es lo que va a hacer con ¿quién? Con nosotros. Entonces, una recomendación, no te hundas más porque te va a tragar el agua. Deja que Jesús te tome de la mano y te ayude. Luego sigue y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, el Señor te va a recriminar tu falta de fe, pero no te va a dejar ahogar, no te va a dejar hundir, pero tienes que clamar a Él. Sigue ahí, sí, versículo 32. Cuando subieron a la barca, amainó el viento. En otras partes dice que se calmó el viento. Ojo, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ahí era... Que Jesús brinda la seguridad y la tranquilidad en las dificultades. Sí, pero fíjense que para poder subir a la barca tuvo que Jesús
Tuvo que Pedro caminar de la manito. Ay, eso es una belleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pedro solo, por su falta de fe, o que nosotros a veces por nuestra falta de fe, nos podemos hundir, aunque si obedecemos la palabra de Jesús podemos caminar sobre cualquier cosa por mala que sea. Pero que si nos hundimos por nuestra poca fe, tomados de la mano de Jesús, sí podemos. Entonces, ¿no nos gustaría a nosotros que Jesús nos tomara de la mano y camináramos con Él sobre todo eso? ¿No le gustaría a una persona que esté secuestrada? ¿No le gustaría a una persona que esté en un hospital? ¿No le gustaría a una persona que ahorita esté sufriendo una enfermedad bien tremenda, que esté oprimida por las drogas, por el alcohol, por la prostitución, por tantas cosas que hay hoy en día? ¿No les gustaría, tomaditos de la mano de Jesús, caminar sobre todo eso? Emocionante, simplemente emocionante. Entonces la solución está ahí está la solución. Y si ahí está la solución, ¿por qué nos hundimos más? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. Pero ¿no será que es que nosotros no le hablamos? ¿No hay fe o no hay constancia? También es que... No hay fe, no hay constancia, o no será también que es que nosotros no le hablamos de esas cosas a la gente. Sí. No damos testimonio, ¿No será que se lee el Evangelio y no se explica y la gente no sabe qué hacer? Porque se lee el Evangelio y se habla de otras cosas que no es. Y como la gente se queda sin palabra de Dios que le indique cuál es la solución, entonces quedan vacíos. van y buscan la solución en un consejero que quién sabe quién puede ser. O siguen pensando que la solución es la herradura y la penca, el cuarzo o no sé qué. Yo le doy gracias a mi Dios el día que puso a alguien en mi camino que me explicó el Evangelio. Porque para todo yo ya sé por dónde está la solución. Y yo ya sé a quién le pasó lo mismo que me está pasando y sé cuál fue la solución, y tenemos de todo. Tenemos que Jesús resucitó muertos, tenemos que Jesús sanó enfermedades, tenemos que Jesús multiplicó el pan, tenemos que Jesús caminó sobre las aguas, tenemos que Jesús expulsó demonios. Entonces, si yo me veo en una situación de esas, ¿a dónde tengo el ejemplo? En el Evangelio, y la solución en Jesús. Vuelvo y repito, si no me explican el Evangelio, entonces yo cojo, ¿a dónde puedo? Yo siempre seré partidario de leer el Evangelio y explicar el Evangelio. Dice: entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, ¿de qué? Se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para usted? A ver, ¿quién es Jesús para usted? Porque es que todo esto es para que nosotros nos preguntemos, ¿quién es Jesús para mí? Después de que el Señor ha hecho con nosotros lo mismo que hizo con Pedro y con esta gente. Amainarles el viento, el mal, los problemas, las dificultades, darles la mano, caminar con ellos sobre las aguas. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién sigue siendo? Porque nosotros tenemos una gran dificultad, que vemos un montón de cosas, pero todavía dudamos de que Jesús sea el Hijo, mucho más que el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, verdadero Dios hecho hombre. Que con mucha tristeza en otro evangelio lo vamos a meditar, más fácil lo reconocían los demonios que los judíos o que la gente. Pero ese reconocerlo no es para, ay, sí, Jesús es el Hijo de Dios, no. Es para que tú vivas sabiendo que a ti te guía, que eres discípulo, que vas caminando de la mano con el Hijo de Dios. Por tanto, no tienes que tener ningún miedo. No, nada te puede atrancar, nada. No tienes que tener ningún miedo, ni siquiera al problema, a la enfermedad, a llevar la cruz. A nada. Entonces ya pasan de verlo como un fantasma, como algo irreal, a verlo como el Hijo de Dios. Ahora, si ustedes quieren tener un poquito más de datos, ya los que les gusta estudiar esto, viene tomado de un pasaje del Salmo 107, del 23 al 32, ahí va a hablar algo sobre eso, pero también nos va a recordar algo. A ver, ¿qué nos recuerda esta escena a nosotros? A ver. A Noé, en una barca con unos animales y la familia, salvados por Dios en un diluvio. ¿Sí? Por obedecer al Señor que le dijo haz la barca, ¿sí? Entonces,
para que ustedes se den cuenta que hay como una similitud, que es bueno saberlo, bueno tenerlo en cuenta, de cómo en una barca es salvado Noé y su familia, que en esa época donde ya todo el mundo estaba dañado, solamente había un hombre justo y era Noé, y con él se salva su familia. Y aquí pues Jesús va con sus discípulos, o Jesús manda a sus discípulos, pero Jesús también los va a salvar de la situación de peligro en la que está. Entonces, vuelvo y repito, son datos que pueden ser importantes para el que quiera el día de mañana relacionar, mirar, en fin, lo que sea. ¿Listo? ¿Está bien? Está bien relacionado con la historia de Jonás. Con la historia de Jonás en la ballena. Y también va en la otra, en el Evangelio, que también habla que cuando Jesús se quedó dormido en la barca. Sí, ese sí tiene, es paralelo a este, sino que lo va a narrar de otra manera. De otra manera, ¿sí? Prácticamente es ¿Sí? Que Jesús parece como que está dormido. Pero fíjese que ¿qué es lo bueno de todo esto? Que todo eso ya nos va indicando a nosotros y nos va mostrando que nosotros miramos, comparamos. ¿Sí? Bueno, eso es bueno porque nosotros no nos podemos desprender de la palabra del Señor. Todos los días debemos sacar un ratico para meditar la palabra del Señor. Si volviéramos a hacer eso en familia, seguramente las generaciones de dentro de 20 años serían muy diferentes a las que tenemos hoy. Yo estoy completamente convencido, volver a Cristo Jesús en el hogar, en la familia y en la sociedad es la solución a todo lo que tenemos. Ese es el problema, que como hay tanto enemigo de Dios trabajando a favor del demonio, es complicado, pero eso no nos puede desmotivar para seguir haciendo la tarea. Tenemos que seguir insistiendo y cada uno pues tiene la responsabilidad de hacerlo en su casa. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Señor Jesús, nosotros hoy también estamos cargados de problemas, dificultades, enfermedades, angustias, tristezas. Nosotros hoy también sentimos que nuestra barca está zarandeada, que todo se nos viene en contra. Pero hemos aprendido, Señor, que la solución eres tú. Queremos pedirte como Pedro que nos ayudes a caminar sobre todo eso. Que a pesar de que sabes que vamos a sentir duda en nuestro corazón y que vamos a quitar la mirada de ti por mirar los problemas y las dificultades, te lo pedimos, Señor, permítenos ir caminando a ti. Que obedeciendo esa palabra que tú nos das, ven, nosotros lo podamos hacer. Qué alegría de saber, Señor, que esto también es para nosotros hoy. Pero de una manera especial, Señor, si a pesar de nuestra desconfianza, nuestra falta de fe, nuestros miedos, nos estamos hundiendo, Señor, clamamos a ti para que nos agarres de la mano. Pero no solamente clamamos nosotros, queremos clamar por todos aquellos que hoy se encuentran hundiéndose y que ya están a punto de ahogarse en medio de tantas dificultades que el mundo les presenta y las trampas que el demonio les pone para hacerlos caer. Si ellos no levantan la voz, nosotros la levantamos por ellos, Señor, y te pedimos que los agarres, que los cojas de la mano. Cógelos, Señor, levántalos y muéstrales que tú eres la solución. Gracias, Señor, porque nos enseñas que la solución sí hay y está en ti. Permítenos caminar siempre, Señor, en dirección a ti. Que a pesar de que nos equivoquemos y queramos coger por otro rumbo, tu Santo Espíritu nos vuelva a direccionar hacia ti, Señor. Porque mientras vayamos a ti, mirando a ti, vamos a tener siempre solución a lo que nos suceda. Tienes derecho, Señor, a decirnos que tenemos poca fe, porque es verdad. Nos hundimos muy fácil en todo lo que nos pasa. Pero no nos dejes hundir, Señor, porque nos ahogamos. Quiero orar por nuestro país, quiero orar por nuestras familias, quiero orar por el mundo, por la iglesia, para que tú, Señor, no nos dejes hundir más, nos tomes de la mano y de la mano tuya, Señor, podamos caminar hacia terreno seguro, donde tú vas a amainar el viento y donde se van a ir las dificultades y los problemas. Después vendrán otros, Señor, pero tú vas en esa barca con nosotros. Te queremos también, Señor, decir que nos ayudes a ser personas de oración y que nos ayudes a encontrar espacios de soledad para escucharte, para hablar contigo.
Es muy difícil escucharte en el ruido, donde nos distraemos muy fácil. Pero en el silencio nos confrontaremos a nosotros mismos, nos aceptaremos tal y como somos y escucharemos lo que tú nos dices. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Ponemos en tus manos, Señor, a las personas de nuestro grupo que nos han pedido oración porque están en dificultades, están enfermos, están pasando momentos duros. Que este mensaje les llegue para que sepan que deben de clamar a ti, orar, para que tú les des la mano y agarrados de ti puedan seguir adelante y seguir hacia la meta, que es ir a la otra orilla, es decir, ir en búsqueda de los demás para llevarles a Cristo, para entender sus problemas y dificultades y, como va a decir el texto después, para sanar a muchas personas enfermas de espíritus, de enfermedades, de dificultades. Pero de una manera especial queremos nosotros también hoy reconocer, postrados ante ti, que tú eres el Hijo de Dios y que no queremos ir a nadie más que no seas tú. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.